Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro Code Talks for Developers. Ya me conocéis, soy Fran Ramírez del equipo de Ideas Locas CDO de Telefónica y este año también me voy a encargar de presentar esta nueva edición de 2019. Ya hemos hablado en otras ediciones de estos Code Talks sobre Latch, nuestro pestillo digital, el cual nos permite añadir un factor nuevo de autenticación. En este caso, este proyecto se centra en controlar Latch utilizando asistentes virtuales como pueden ser Siri, Google Assistant o Alexa. Ya sabemos de sobra la gran utilidad de estos asistentes en el mundo del IoT y de la domótica. Para poder llevarlo a cabo, este proyecto utiliza Home Assistant, el cual es un proyecto open source que está orientado hacia la domótica, el cual nos permite integrar a dichos asistentes fácilmente con otros componentes del mundo del IoT. El objetivo final de este proyecto será crear un componente para Latch utilizando Home Assistant. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llevar a cabo en la realidad este proyecto tan interesante? ¿Qué componentes nos hacen falta para poder implementarlo? Bien, pues está conmigo mi amigo y compañero de trabajo Álvaro Núñez de Eleven Path, el cual nos va a contar cómo podemos realizar este proyecto. Vale, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Encantado de verte por aquí otra vez. La primera de las preguntas es, ¿cómo surgió la idea de controlar Latch con la voz y qué aplicación puede tener este proyecto en el mundo real? La idea de desarrollar Latch a través de los asistentes virtuales vino para participar en un Equinox, porque bueno, estaba conociendo el proyecto de Home Assistant, el cual es muy fácil integrar los asistentes de voz. De hecho, justamente habían integrado el de HomeKit, que HomeKit es el asistente de Apple y es el más restrictivo, por lo cual, bueno, se nos iluminó un poco la bombilla y decir, bueno, vamos a hacer esto, que es bastante chulo. Lo único, bueno, has mencionado Equinox. Exactamente qué es Equinox? Bueno, el Equinox es un hackathon que hacemos aquí en Telefónica que dura 24 horas. Estamos todo el día en la oficina trabajando y desarrollamos una idea o proyecto concreto en esas 24 horas. Y ya te digo, lo pasamos bastante bien, llegamos a tiempo para desarrollar esto y luego salió todo muy bien. Con respecto a qué utilidades podemos darle a esto, pues bueno, básicamente va a ser el control del Latch como si fuese un componente de Home Assistant, lo cual nos permite automatizarlo, nos permite controlarlo con la voz y todos los dispositivos de Latch que nosotros tengamos en nuestra cuenta de Latch lo vamos a poder controlar con la voz o bien mediante automatización con Home Assistant. O sea, yo le podría dar una orden, por ejemplo, a Google Home para que cerrara o abriera una puerta, por ejemplo. Eso es, siempre que Google Home te detecte tus latches como un switch y lo puedas controlar a distancia, o bien como una luz, podríamos verlo como una luz, con Google Home o con Alexa o con Siri. Bueno, ya conocen los Code Talk, así Sí. que ¿nos puedes explicar un poco más a fondo cómo funciona? Vale, voy a montar el equipo y me pongo a explicar el código. Genial. Antes de pasar a la explicación del código, me gustaría hacer una breve introducción a Home Assistant. Home Assistant es un proyecto open source para la automatización del hogar. Es ideal para ejecutarse en una mini computadora, como puede ser una Raspberry Pi o incluso en un servidor local, y actualmente cuenta con más de 1200 componentes, que no todos estos componentes son algo físico, como podría ser un dispositivo IoT, sino que bueno, pueden ser entre otras cosas dispositivos que vayan por MQTT o incluso la conexión con los asistentes de voz, que es lo que vamos a utilizar ahora, incluso tiene conexión con sistemas de automatización como IFTTT. Por tanto, esto nos da muchísimas posibilidades, sobre todo luego a la hora de hacer automatizaciones complejas. Para que veáis qué es lo que se ve cuando nosotros tenemos el front ya instalado, como os digo, se instala en un servidor web y al final esto vamos a disponer de una página web o portal web donde vamos a poder acceder a nuestros componentes, estamos viendo un vídeo donde vemos esta configuración que dependiendo de todos los componentes que nosotros tengamos configurados, pues bueno, vamos a poder manejar unos u otros. Como veis, la interfaz es bastante agradable y es bastante customizable. Por tanto, eso no es un problema de si no nos gusta cómo está, ya que permite customizar todo de una manera bastante sencilla. ¿Cómo funciona Home Assistant por dentro? Bueno, lo que estamos intentando hacer con Home Assistant es unificar muchos componentes para controlarlos desde una única interfaz. De esta manera tendríamos lo que es el Home Control. A este Home Control lo va a manejar un usuario, es decir, este usuario va a estar en contacto con este control y a su vez los dispositivos de Internet de las Cosas se van a controlar también a través de este Home Control, es decir, va a ser nuestra pasarela entre el usuario y el dispositivo final. Aparte de esto, nosotros como usuarios podríamos configurar hacer una serie de automatizaciones más o menos complejas que al final están haciendo esas acciones que haríamos nosotros, pero serían de forma automatizada.
y por supuesto luego algún sensor que ya sea inteligente por sí mismo y sepa cuándo se tiene que encender o cuándo se tiene que apagar o cuándo tiene que mandar algún tipo de señal, también lo va a hacer a este Home Control, que en verdad esto es el core de Home Assistant, y este Home Assistant va a hacer llegar esa información al dispositivo final. Entrando un poco más en detalle dentro de Home Control, vemos que Home Assistant tiene un bus de eventos por el que pasa absolutamente toda la información, desde un timer que cada segundo está mandando ese evento de que el tiempo está pasando, así como estos componentes que tengamos finalmente están reportando su estado a un sistema de estados que también va a pasar por el bus de eventos y un servicio de registros que, como también estáis viendo en el esquema, se comunica tanto con los componentes como con el bus de eventos. Y ahora pensaréis, ¿y esto cómo se configuran todos los dispositivos que tenemos? Bueno, es bastante fácil de configurar, ya que todo se organiza desde un fichero de configuración llamado configuration.yaml. Este es un ejemplo de un sistema de configuración. En este caso, con TradFree es el sistema que tiene IKEA para sus bombillas inteligentes. Y como veis, este componente TradFi lo único que nos hace introducir es el host, es decir, la IP donde está conectado este componente. Esto ya por debajo, ya sabe que cuando nosotros ponemos esa etiqueta TradFi, sabe cómo tiene que comportarse y cómo actuar con ese componente. Y luego, si os fijáis más abajo, hay otro ejemplo de un sensor binario cuya plataforma es RPI GPIO, es decir, los pines directamente que tiene la Raspberry Pi. De tal manera que más abajo vemos que pone ports, eso sería el GPIO 11 y el 12, y vemos que está conectado a un sensor de PIR, de movimiento, ¿vale? En este caso, eso vamos a poder acceder desde el front de la aplicación, como hemos visto, y vamos a poder encender y apagar esos pines, el 11 y el 12, a través de la aplicación de forma muy sencilla. Nuestro código lo que va a hacer va a ser que en el archivo de configuración vamos a tener que poner latch y declarar ahí nuestro usuario y nuestra contraseña, ya que al final esto lo que va a hacer va a ser controlar nuestros pestillos desde Home Assistant y esto lo va a coger desde nuestra cuenta. Y por último, en switches va la plataforma Latch, por eso antes tiene que haber estado declarado la plataforma Latch arriba con nuestro usuario y la contraseña, y más abajo en la sección de switches vamos a decir que queremos que nos muestre los switches correspondientes a la plataforma de Latch. Y automáticamente vamos a tener nuestros latches en la página principal de Home Assistant. A partir de aquí, todas las automatizaciones que hagamos en Home Assistant, vamos a poder utilizar nuestros switches de latch en esta plataforma y se van a comportar como, o sea, Home Assistant los va a tratar como un switch y vamos a poder hacer con ellos lo que queramos. Para que esto funcione y para que Home Assistant nos detecte nuestro código, hay que poner una carpeta llamada Custom Components en el directorio de configuración. Normalmente, si lo hemos hecho en la Raspberry, se puede poner bajo /home assistant, .home assistant. Ese es el directorio donde están todas las configuraciones de Home Assistant. En este caso, podréis pensar, bueno, desde un poco desde el punto de vista de la seguridad, si en el fichero de configuración están todos los usuarios y las contraseñas, puede ser inseguro, porque yo a lo mejor quiero compartir mi fichero de configuración para que alguna persona lo tenga de ejemplo y no le vamos a pasar nuestro usuario y la contraseña. Para ello existe un fichero, que es el fichero de los secrets, lo cual sería como declarar una especie de variable, es decir, en el fichero de secrets podríamos poner la variable username latch y password latch y únicamente en el fichero de configuración hay que hacer una referencia a la variable de los que se almacena en el fichero de secretos, lo cual nos quedaría protegido a simple vista del fichero de configuración. Y ahora sí, vamos a pasar a que veáis cómo es el código, que vais a ver que es bastante simple y como os puedo adelantar, que son dos. Uno sería el latch para la plataforma y otro será el que herede de la configuración de switches de Home Assistant para que éste lo trate como tal. Empezamos por el primer componente, que es el componente, el latch como tal, que no va a ir dentro de la sección de switches, sino que bueno, va en la raíz. Y en este caso, bueno, lo primero que vemos de un archivo .python son las importaciones de otras librerías. Y en este caso vemos, aquí sí que empieza ya la parte de que Home Assistant va a entender como tal, y con requirement estamos indicando que necesita este componente para funcionar. En este caso vamos a hacer llamadas al servicio de Latch, por tanto vamos a utilizar el paquete request. Aquí tenemos también para poner el logger, el domain, que esto lo vamos a ver que más adelante, cuando vayamos a la sección de switch,
va a ser el que declaremos como dependencia de este switch. También almacenamos en un fichero la cookie de sesión para poder trabajar y en este caso esto es la petición que vamos a ver nosotros si vamos a la aplicación de Latch como otro dispositivo, es decir, estamos, por así decirlo, fingiendo que estamos haciendo la petición desde un iPhone para que de esta manera nos deje hacer las peticiones. Aquí lo que vemos es que en el fichero de configuración vamos a tener que meter ese usuario y esa contraseña y que luego lo vamos a recuperar de ahí, desde el fichero de configuración para que esto funcione. Y aquí ya nos vamos a, una vez que arranca Home Assistant, empezaría a ejecutar esta parte de código. Como veis, lo que se está haciendo es simplemente un request, pero permaneciendo con la sesión, y también vamos a recuperar la cookie si es que la tenemos. El usuario y la contraseña lo vamos a conseguir desde el fichero de configuración, y si tenemos la cookie, en este caso estamos buscando si tenemos la cookie, pues vamos a cargar la cookie y vamos a conseguir las aplicaciones que nosotros tengamos. Si por lo que fuera esto nos da algo distinto de 200, es decir, que no ha sido correcto, pues vamos a intentar hacer login de nuevo. Y si todo ha ido bien, vamos a guardar la cookie en nuestro fichero de configuración para que la próxima vez no tenga que recuperar esta cookie de nuevo. En caso contrario, es decir, si directamente no tuviéramos cookie, pues pasamos directamente a la parte de hacer login y si todo va bien, salvar esta cookie para posteriormente utilizarla. Como veis, las funciones de Save Cookies y Load Cookies es bastante fácil, es simplemente escribir o leer desde un fichero de configuración que viene ya determinado por Home Assistant. Y aquí tenemos la parte del login, lo cual simplemente hacemos la petición al servicio de Latch con las cabeceras que os he comentado antes y mandando nuestro usuario y contraseña que hemos cogido o hemos definido, mejor dicho, en el fichero de configuración. Y por último, con el Get Application vamos a conseguir nuestras aplicaciones que tengamos en Latch. Y esto únicamente son las aplicaciones, es decir, los pestillos, y no cubriría la parte de OTP. Y esto básicamente es todo lo que se necesita para declarar la plataforma. Vamos a pasar al switch y seguimos comentando para terminar de verlo. Aquí únicamente va la configuración del usuario y la contraseña para que luego el componente switch sepa de dónde los tiene que obtener estos switches. Este código es un poquito más largo, pero vais a ver que no es mucho más. También empezamos importando los paquetes y con las variables propias que vamos a utilizar ahora en este componente. Como os comentaba, un requirement es utilizar el request para hacer las peticiones y una dependencia es latch. Es decir, si no tenemos latch declarado anteriormente en el archivo de configuración, no vamos a poder continuar, ya que depende este objeto switches, que vamos a verlo, depende directamente de latch. Aquí también volvemos a ver la cookie y volvemos a ver desde dónde vamos a hacer la petición. Vamos a fingir hacer la petición desde un iPhone. Aquí, si os fijáis, ya ha cambiado. Antes era Setup, ahora es Setup Platform, porque aquí sí que es distinto y vamos a meterlo dentro de un switch, como vamos a ver un poquito más abajo. Como veis, volvemos a importar los requests, volvemos a comprobar si recuperamos la cookie desde el path y volvemos a hacer un request session para empezar a hacer las peticiones. Igualmente, si ya tenemos la cookie, vamos a empezar a conseguir todos los switches que tenemos, que nos va a venir en un formato JSON, y vamos a ir poniéndolos poco a poco. Si nos fijamos aquí, vamos recuperando cada uno de nuestros pestillos que nos están llegando desde Latch. También estamos recuperando el estado actual que tienen y los vamos añadiendo a este array. En caso contrario, bueno, directamente lo omitimos. Es decir, si toda la autenticación y el primer paso, cuando obtenemos el usuario y la contraseña, se va a hacer cuando se levante Home Assistant. Y aquí tenemos un control de excepción. Aquí tenemos un listener para cuando ha pasado algo en un evento que nos esté llamando. Y bueno, como veis, este está bastante de pruebas. Simplemente nos imprime un pillado, pero esto se va a lanzar cada vez que haya un evento que esté disparando este switch. Aquí también tenemos las funciones básicas de Save Cookies y Load Cookies y el Get Application que lo teníamos antes.
Y ahora, ¿qué está pasando exactamente cuando nosotros activamos o desactivamos el pestillo desde Home Assistant? Pues bueno, si veis aquí, tenemos la clase Latch Switch que depende de un switch device, es decir, ya Home Assistant lo va a detectar como un dispositivo switch y por tanto va a tener las funciones que un dispositivo switch de Home Assistant debería tener. En este caso lo vamos a inicializar con el Operation ID, el nombre y el estado que tiene. Y por último, lo que hacemos cuando mandamos un encendido o apagado, estamos haciendo una petición al servicio de Latch para que se encienda o se apague, de tal manera que cuando nosotros en el front de Home Assistant activamos o desactivamos, realmente hacemos esa pasarela al servicio de Latch, que lo tenemos aquí, bien con un on o bien con un off. Y básicamente esto sería todo. Como veis, esta parte del código, una vez que está desarrollada y se mete en la carpeta de Custom Components, se va a quedar, o sea, Home Assistant ya lo va a detectar en su fichero de configuración y ya automáticamente nos va a mostrar todo en el front de Home Assistant. Es decir, este código, una vez que está puesto ya en el sistema, únicamente nos tendríamos que, que asegurar o de realizarlo todo en el fichero de configuración. Por último, si quisiéramos hacer la integración con un servicio de un asistente virtual, por ejemplo, como es Siri con HomeKit, deberíamos declarar en el fichero de configuración la etiqueta HomeKit. Toda esta información acerca de los asistentes virtuales y cómo se configura cada uno de ellos está en la sección de Home Assistant, en la página web de Home Assistant. En esta página web vamos a encontrar multitud de componentes y luego ya podemos empezar a jugar con un montón de automatizaciones, de tal manera que nosotros podríamos definir que si un pestillo de latch se ha abierto y empezar a encadenar una serie de condiciones y de acciones que se deben hacer cuando concretamente ese pestillo se haya encendido o apagado, o incluso acceder a la información de otros sensores o dispositivos para que a través de ellos, cuando pase algo, se nos activen o se nos desactiven. A continuación os voy a poner un vídeo que hicimos exactamente el día del hackathon en el que hicimos el código y habíamos hecho también con Latch bueno, que Latch activase o desactivase un relé, de tal manera que podíamos encender o apagar una bombilla conectado a este relé a través de la voz y a través de Latch. Enciende el latch de la bombilla. Siri, buenas noches. Alexa, turn on Nebele Bank. Okay. Como habéis podido ver, es bastante fácil de utilizar una vez que está todo configurado. En este caso se ha hecho el ejemplo con Siri, lo cual lo hace mi compañero Pablo González, y también con Alexa, que lo hace mi compañero Enrique Blanco, que ambos son las personas que estuvimos haciendo el equipo para sacar esta idea adelante en el hackathon. En cuanto al código, únicamente comentaros que una vez que ya Home Assistant lo detecta, basta con incluirlo todo en el fichero de configuración y empezar a jugar con las automatizaciones o bien con la integración con dichos asistentes para que funcione. En nuestro caso, falta integrarlo con Google Home, con el asistente de Google, pero también es posible haciendo uso del sistema de configuración que tiene Home Assistant con Google Home. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Y bueno, como hemos podido comprobar, esta integración con Home Assistant nos abre un gran abanico de posibilidades en el mundo del IoT, siendo posible incluso activar o desactivar nuestros latches con automatizaciones complejas que puedan depender no solo de órdenes por voz, sino también de factores como por ejemplo el tiempo, la ubicación, la temperatura, etcétera. Así que os animamos a que lo probéis e implementéis vuestros propios proyectos con latch y esta integración con Home Assistant. Así que nada más, esperamos que os haya gustado y nos veremos el mes que viene con otro proyecto y con otro Code Talk. Muchas gracias y hasta otra.